Consulting Group y nuestro equipo está conformado por Tatiana Ángel, experta en bonos, Danilo Arango y María Antonia Garcés, vendedores, y Jacobo Mejía, analista financiero. Hoy les vamos a enseñar cómo invertir seguro para que inviertan en bonos. Entonces, lo primero que nosotros les podemos recomendar es la manera de escoger sus inversiones. Entonces, siempre tienen que tener en cuenta, en primer lugar, el objetivo de nuestra inversión. ¿Esto qué quiere decir? Las personas cuando van a invertir tienen que tener en cuenta que la inversión puede ser de corto plazo o de largo plazo. Esto determina qué plazo vamos a tener y qué riesgo va a tener nuestra inversión. Entonces, para el corto plazo, por ejemplo, si ustedes necesitan una plata que van a invertir y la necesitan para pagar la matrícula de sus hijos o si se van a ir de vacaciones, eso sería una inversión para corto plazo porque necesitan la plata rápido. O, por ejemplo, de largo plazo, que es cuando se espera contar con ese dinero que ustedes van a invertir en el largo plazo, por ejemplo, ya sea como una jubilación o la compra de una casa, lo que ustedes quieran. Y también, por último, les recomendamos tener muy en cuenta la rentabilidad que ustedes esperan de su inversión. Entonces, puede haber para personas que son más arriesgadas una rentabilidad variable, que son las inversiones que no nos ofrecen de antemano como una rentabilidad esperada, sino que varían dependiendo de varias tasas que más adelante les vamos a contar. Y la rentabilidad fija, que corresponde a una tasa de interés que previamente se pacta, para que así ustedes como inversionistas puedan saber cuánto va a rentar su inversión. Entonces, nuestro vendedor Danilo les va a hacer como un ejemplo para entender esto de una mejor manera. Bueno, señores, es que lo bueno de esto es que ustedes pueden hacer un bono acomodado a lo que ustedes necesitan o quieren. Entonces, por ejemplo, mi abuelo Mario tiene un bono de deuda pública porque él confía mucho en el Estado, mientras que yo pienso que el Estado se gasta la plata de los bonos en cubrir la deuda fiscal, entonces a mí me gustan más las empresas. Mi abuelo es de corto plazo, pues el bono que tiene él es de corto plazo por su avanzada edad. Él se puede morir en cualquier momento, lastimosamente, entonces pues él tiene corto plazo, mientras que yo no tengo ningún afán y yo sí lo tengo a largo plazo. Mi abuelo tiene rentabilidad fija porque él le gusta saber desde el primer día cuánto se va a ganar y meterlo y anotarlo en su cuadernito, mientras que pues yo tengo más aversión al riesgo, entonces yo confío más en la empresa y bueno, yo tengo renta variable. El DTF, mi abuelo lo tiene en DTF porque es que a él no le gusta la volatilidad y pues le tiene mucho miedo a la tal inflación. Mientras que yo ya estudié y sé que si me sube la inflación y yo compro un bono Inivere, me va a rentar más. Mi abuelo le gustan los pagos periódicos, pues porque él por su avanzada, él necesita la plata ya, porque si a él le entra la plata dentro de 3 años, él no va a saber si va a estar en condiciones o no. Mientras que yo, si me entra la plata periódicamente, me la gasto toda, entonces yo sí prefiero en pagos periódicos. Entonces cada quien se acomoda a lo que necesita. Eso es lo bueno de esto, señores. Listo. Entonces, ya para contextualizarlos más, para que ustedes sepan exactamente qué es un bono, les voy a dar la definición técnica, pero más adelante les cuento, pues, en nuestras palabras qué es. Entonces, es un instrumento financiero por medio del cual las empresas y los gobiernos pues piden dinero en el mercado de capitales para cubrir sus deudas, ya que necesitan pues una liquidez más rápido. Pero esto es así de sencillo, o sea, las empresas ven que tienen una necesidad, sacan los bonos al mercado financiero y los venden para que unos inversionistas les compren eso y ellos puedan pues tener la plata más rápido. ¿No les parece maravilloso eso para ustedes como inversionistas que se están acercando por primera vez al mercado de capitales? Entonces, tienen que tener en cuenta que hay dos partes, el emisor y el inversionista. En este caso, ustedes van a ser los inversionistas si llegan a invertir en bonos con nosotros. Y los inversionistas son quien prestan el dinero a través de la compra de los bonos en el mercado de capitales. Por el otro lado, el emisor es el que pide dinero prestado pues a través de los bonos, que pueden ser en las empresas o los gobiernos, como les mencionaba anteriormente. Entonces, las características principales de los bonos es que son de deuda pública y privada, como les mencionaba anteriormente, deuda pública correspondiendo pues al Estado y deuda privada a las empresas. Ustedes seguramente han escuchado pues de los bonos de Estados Unidos, que son parte de la deuda pública. El tipo de riesgo depende de una calificadora de riesgo y esto mide pues la capacidad del emisor
para poder pagar el bono que ellos han emitido en el mercado de capitales. La rentabilidad pues que generan los bonos se llama cupón y puede estar pactada una tasa fija, que como les mencionábamos anteriormente, esto puede ser para personas de una edad más avanzada, o tasas como el IPC, IBR o la ETF, que es ya más la rentabilidad variable. Y por último, que los bonos, pues como la mayoría de cosas, tienen una fecha de vencimiento, que es cuando el inversionista recupera su dinero o la inversión que hizo. Entonces puede haber de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo, pues eso ya depende a lo que se adapte más a ustedes. Y ahora los voy a dejar con la experta en bonos, Tatiana Ángel, que les va a contar más acerca de ellos. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Tatiana Ángel y les voy a explicar de una manera más técnica qué son los bonos. En el mercado de capitales existen dos tipos de bonos, los bonos de deuda pública y los bonos de deuda privada. Los bonos de deuda pública son los que son emitidos por entidades del sector público o son los en cuales la participación del gobierno supera el 51% de las empresas. Estos se consideran de deuda pública porque son expedidos por el gobierno de cualquier país con el propósito de poder obtener recursos para financiar sus actividades. Algunos ejemplos de estos pueden ser, por ejemplo, en el Reino Unido, los Gilts, en Estados Unidos los T-bills y en Colombia las TES. Dentro de los bonos de deuda pública se descomponen en dos partes. La deuda pública interna, que son los bonos que son emitidos por el gobierno nacional para ser usados en el mercado local. Estos son transados en moneda nacional y los acreedores son nacionales. Un ejemplo muy claro de esto son las TES, que se emiten con el propósito de obtener recursos para el financiamiento del gasto público. Las TES son emitidas por el ministro de Hacienda, o sea, Alberto Carrasquilla, como todos sabemos, y son administradas por el Banco de la República. Como les había mencionado María Antonia anteriormente, los bonos pueden tener rendimientos diferentes. En el caso de las TES puede ser el rendimiento fijo, que en este caso se llaman TES A, que son los que se negocian más en el mercado financiero, y la tasa de rendimiento variable, que son las TES B. Este es el instrumento más importante de financiación de nuestro país, que es por medio del endeudamiento. Las TES se pueden emitir hasta un plazo de 15 años y el rendimiento de estas se pacta en el sistema de subastas que fijan el rendimiento para pagar teniendo en cuenta las condiciones del mercado. Por otro lado, está la deuda pública externa, que como entendemos la palabra lo dice, es en el mercado extranjero, y es una deuda que está contraída con entidades o personas que están en el exterior y se transan por lo general en moneda extranjera, y los acreedores pues claramente son extranjeros. Estos bonos son transados por lo general en mediano y largo plazo. Algunos ejemplos de estos pueden ser bonos globales que se transan en el mercado de Europa y Estados Unidos, y los TES globales que tienen las mismas características que un bono global, pero están denominados en pesos y son pagaderos en dólares. En Colombia, por ejemplo, según la República, el sector público se financia en el exterior mayoritariamente con el 56%, jóvenes, 56% con títulos de deuda que son emitidos en mercados internacionales. En Colombia, según Portafolio también, el ministro de Hacienda hizo un análisis de que el gobierno va a emitir una deuda por un total de 47 billones de pesos, o sea que se descompone en 37 billones de pesos que provendrán de colocación en títulos internos, que son las TES, y 10.5 billones de pesos que se levantarán en el exterior por la emisión de bonos externos. Por otro lado, están bonos de deuda privada. Como María Antonia les mencionó, no solamente se emiten bonos de parte del gobierno, también se pueden emitir bonos por entidades del sector privado, o sea, empresas. Por ejemplo, si yo le quiero comprar una acción a Alpina o si le quiero comprar una acción a Avianca, lo puedo hacer para ayudarles a financiar sus actividades. Los emisores o las empresas obtienen la financiación a largo plazo con tasas de interés muy competitivas y agradables para las personas que quieran invertir en sus empresas, y por lo general son grandes montos de dinero. Y esto básicamente se hace para financiar sus actividades y operaciones o también para cancelarle las cajas. No solamente se emiten bonos para el gobierno para financiar sus actividades, sino que también las empresas pueden emitir bonos para poder financiar sus actividades y operaciones. Por ejemplo, Avianca o Alpina o cualquier otra empresa puede emitir bonos para que las personas inviertan en su empresa y para que puedan financiar sus actividades o también cancelar caja.
Existen tipos diferentes de bonos, por ejemplo, los bonos simples, los bonos públicos, los bonos canjeables, los bonos convertibles, los bonos cero cupón, los bonos de caja, los bonos strips, los bonos de deuda perpetua y los bonos basura. Los más importantes para que tengan muy en cuenta son los bonos, bueno, son los que más se usan, son los bonos simples y los bonos públicos. Los bonos simples son los que les había mencionado, los de para las empresas, en donde las personas meten plata en una empresa y reciben intereses al final cuando cobran también el capital. Y los bonos públicos son cuando las personas invierten en el gobierno, por ejemplo, para las TES. Una recomendación muy importante que les doy es que nunca inviertan en bonos basura. Y ahora yo, Jacobo Mejía, el analista financiero, les voy a hablar a grosso modo como trayendo más aterrizado dónde compramos eso, si tenemos que ir a algún lugar específico, si lo conseguimos en un supermercado, en una tienda, en internet. Bueno, entonces, ¿cómo adquirimos los bonos? Primero que todo, hay dos tipos de bonos, el mercado primario y el mercado secundario. Se los voy a explicar ambos lo más rápido posible y lo más claro posible. En el mercado primario es directamente del emisor de los bonos, ya sea público o privado, pero es directamente de ellos, no es comprándoselo a otra persona, es al emisor. En el mercado primario tenemos oferta privada y oferta pública. La oferta privada es cuando la emisión de bonos se hace a menos de 100 personas o menos de 500 accionistas. Y en la oferta pública es a más de 100 personas o a más de 100 accionistas. Son bonos no determinados y son bonos que tienen por objeto legalmente que tienen una enajenación o adquisición de valores emitidos que otorgan derecho de crédito a quien los compra. O sea, en otras palabras, que le deben esa plata a quien tiene el bono. Se hace a través, en la oferta pública, de dos cosas, de underwriting y subasta holandesa. El underwriting, tenemos underwriting en firme, que significa cuando una comisionista de valores se encarga de esos bonos y los pone en el mercado, de todos los bonos. El underwriting garantizado es cuando el intermediario de valores se compromete a vender parte de esos bonos, y el underwriting al mejor esfuerzo es cuando el intermediario hace todo lo posible por colocar parte de la emisión. ¿Listo? Y la subasta holandesa, pues como su nombre lo dice, es una subasta dependiendo de la tasa o cupón del bono en el mercado. Ahora les voy a explicar el mercado secundario. En el mercado secundario tenemos ya un mercado en donde no se compra directamente al emisor, la empresa o la entidad pública. Ya se negocia fuera de esta, ya ha salido al mercado y se puede comprar de varias formas. Por medio de plataformas electrónicas que tiene la Bolsa de Valores de Colombia o el Banco de la República. El mercado mostrador, que es el mercado fuera de cualquiera de estas plataformas electrónicas, es cuando una empresa le compra a otra empresa unos bonos por fuera de los sistemas electrónicos, más informal que las anteriores. Individualmente, cuando una persona quiere comprar, ¿sí? debe afiliarse a un intermediario de valores para comprar esto, porque no lo puede hacer como persona natural, y de forma colectiva. De forma colectiva, pues muchos de nosotros de pronto estamos ahí o estaremos ahí, y es en los fondos de pensión, en los fondos de inversión, que la plata que depositamos durante toda nuestra vida profesional la invierten en bonos o en otras cosas, pero ahí estamos nosotros. La rentabilidad de los bonos básicamente depende de si quiero conservarlos o si quiero negociarlos. Si quiero conservar los bonos, pues la rentabilidad del bono hasta su vencimiento es el valor nominal más los intereses que genere los bonos hasta el tiempo que duren, 10 años, 5 años. Generalmente es muy seguro invertir en estos porque ya sabemos cuánto nos va a dar. Y ya cuando invertimos en el mercado transando bonos, pues ahí ya hay más volatilidad. Entonces les voy a explicar más o menos por qué la tasa de interés que nos dicen que es inversamente proporcional al precio del bono. ¿Por qué? Cuando compramos un bono de 10 pesos que nos rinde
el 5%, ese 5% nos lo va a pagar a nosotros fijo cada ciertos o X periodos y tiene un valor de 10 pesos. Pero si la tasa del mercado baja, nuestro bono tiene mucho más valor, porque a la otra gente que compra bonos a menos tasa, pues le va a pagar menos, y nosotros para vender nuestro bono podemos pedir más dinero, y viceversa. Cuando la tasa sube, pues la otra gente prefiere comprar un bono que rente más y el valor de nuestro bono baja. Y pues así como a grosso modo eso es lo que les quería explicar de la rentabilidad de los bonos, porque es un mercado muy a la fija y muy certero, que no depende tanto como de otras inversiones. Bueno, señores, ustedes dirán qué difícil, pero ¿cómo eligen un bono? Tranquilos, para eso estamos nosotros, los vamos a ayudar. Ustedes también pueden ir a su comisionista de bolsa, Valores Bancolombia, etcétera. Pero lo principal es lo siguiente: ustedes tienen que revisar el mercado. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, la inflación sube y ustedes compraron un bono con IPC, pues entonces le hicieron bien. Si compraron un bono con DTF, pues la embarraron. Las noticias, porque por ejemplo las noticias sobre Avianca y ustedes compraron un bono de Avianca y no revisaron noticias, las embarraron. El calendario también, porque si por ejemplo ustedes saben que el Banco de la República va a sacar las tasas el lunes, pues entonces esperen a ver qué tasa saca, o si es que ustedes ya saben que van a subir, entonces cómprenlos ya. También ustedes tienen que revisar el emisor, o sea, la empresa o el estado. ¿Por qué? Pues porque es a quien les van a comprar. Entonces métanse a la página de la superfinanciera, ellas suben toda la información relevante, o pídanle ayuda a su comisionista de bolsa. Si somos nosotros, con mucho gusto, o van a Valores Bancolombia, lo que quieran, y les piden revisar los datos del emisor. También ustedes pueden meterse a las páginas de las calificadoras de riesgo. Entonces, por ejemplo, la semana pasada Fitch subió la calificación del bono de ENCA de Colombia S.A., la subió de triple B menos a triple B más. Entonces los que compraron eso deben estar en este momento paseando. Y por último tienen que saber su perfil. Entonces lo que hablábamos de mi abuelo y yo, ustedes tienen que saber la periodicidad que ustedes quieren, el plazo al que quieren, qué tan riesgosos son y las fechas en las que ustedes van a necesitar la plata. No, ahora les voy a explicar los riesgos que tienen, porque es que esto no es solo bonito, esto también tiene muchos riesgos y ustedes tienen que saberlos y se los vamos a gestionar nosotros como buen grupo que somos. Entonces, primero, la compra, el riesgo de mercado, pues es un riesgo que lo tienen todos los instrumentos de crédito, que es por ejemplo la inflación, noticias. Entonces si suben las tasas, su bono se desvaloriza, dependiendo del que haya comprado, ¿sí o no? ¿Cómo se gestiona? Estando muy bien informado para actuar con rapidez, tienen que estar siguiendo las aplicaciones, todas las noticias, todo listo. El riesgo de crédito, muy importante también. ¿Por qué? Porque es que si ustedes le compran a Avianca y Avianca se quebró, entonces no les pagan. El riesgo de crédito es de que no les paguen. Lo mismo puede pasar con el Estado. Si ustedes compraron un bono en Venezuela, pues entonces la embarraron. Ahora el último como importante, el riesgo de liquidez. Y es que ustedes compren un bono que no se vende y se compre con rapidez, y en el momento en que ustedes lo quieran vender no encuentren a nadie o les ofrezcan muy barato, pues entonces ustedes están medio encartados con el bono, ¿cierto? Maneras de gestión de riesgo, todas se las vamos a calcular nosotras, pero CDS, que es comprar básicamente es un seguro por impago, el beta, que es calcular la volatilidad del bono, el Sharpe Ratio, que lo que les dice es la rentabilidad que ustedes van a ganar con respecto al riesgo que están tomando, el Stop Loss Take Profit, que es cuando ustedes dicen ya quiero parar de perder, entonces ustedes le ponen un límite para que cuando el bono suba o baje, dependiendo de lo que ustedes quieran, él de una se sale y lo vende. O Take Profit, pues es una herramienta parecida en la que ustedes le ponen un límite para que él se salga de una. El VAR es la máxima pérdida estimada, duración y duración modificada es la sensibilidad del bono, y pues de todas maneras esto es un poco complejo, pero para eso estamos nosotros. Bueno, listo, ya para terminar, vamos a hacer un juego en el que les vamos a pasar un brochure en el que van a ver cuáles son las desventajas y las ventajas de invertir en bonos. Claramente son más las ventajas que las desventajas, y el que más saque respuestas correctas en nuestro juego se va a ganar un premio. Bueno, listo. Y ya para terminar y hacerles unas cuantas recomendaciones, esto queremos que lo tengan muy en cuenta ya para cuando vayan a invertir con nosotros. Entonces,
antes de invertir en bonos tienen que tener súper claro su objetivo de inversión y el plazo al cual están dispuestos a mantener pues la inversión. Siempre tienen que identificar su perfil, que es lo que hacíamos para identificar, digamos, la edad que tenemos, cómo recibimos nosotros el riesgo, todo esto para saber nuestro perfil. Siempre tenemos que analizar las características de la acción y siempre tienen, por favor, que revisar cuál es el emisor de los bonos. Porque si es una empresa que ustedes ven que está en problemas financieramente o que no está dando lo suficiente, es probable que no les retornen su inversión. También confirmar siempre el tipo de interés que van a recibir al invertir en un bono. También siempre tienen que saber cuál es la tasa de rentabilidad que ustedes están esperando. Verificar siempre la liquidez del activo en el que estamos interesados, ya en este caso ya sean pues los bonos, ya que si más adelante ven que no tiene tanta liquidez este activo, más adelante no van a poder encontrar a un comprador o cuando lo quieran vender. Y esperamos que les haya quedado muy claro los bonos. Ahora Tatiana les va a decir la última recomendación. Inviertan en bonos, que es el activo más conservador del mercado financiero. Se lo recomendamos. Muchas gracias. Auxilio, me desmayo. Cállese viejo lesbiano. Auxilio, me desmayo. Cállese viejo lesbiano. Remix. Auxilio, me desmayo. Cállese viejo lesbiano.